Un saludo muy especial a los televidentes, radio oyentes e internautas que nos miran en esta hora. Es día miércoles 1 de febrero. Qué rápido se ha ido, los primeros 31 días del año han pasado ya a la historia. Lo que no pudimos hacer de cara a la preparación para la venida de Cristo, hermanos, enmendémoslo y preparémonos al entrar en este segundo mes. Propongámonos ser mejores cristianos, propongámonos estudiar las Escrituras, orar más, tener una relación más estrecha con el Señor. Así estaremos listos para cuando el Señor, ya sea que nos llame al descanso o que comparezcamos en su tribunal, pues recuerden que la corte está en sesión. Desde 1844 ha comenzado un juicio en el cielo y en cualquier momento nuestro nombre podría ser tomado para ser juzgado. Y qué bonito sería que cuando ese nombre sea tomado, resulte que tenemos una experiencia con Cristo bonita, donde estudiamos, donde oramos, donde hacemos su obra. Ese es mi deseo para usted en este día, que se lo proponga. ¿Qué le parece? Mi hermana Mayra Dimas y Gabriel Sánchez me acompañan nuevamente. ¿Cómo está, hermana Mayra? Muy bien, pastor, muchas gracias por la invitación una vez más. Damos gracias a Dios porque nos permite la vida y queremos saludarles a ustedes donde quiera que se encuentren. Bendiciones para todos y que esta lección en este día miércoles también sea de edificación para nuestra vida espiritual y que podamos crecer cada día, podamos reflejar ese carácter de Dios y que podamos disfrutar y así juntos poder nosotros alcanzar el ideal. Así que gusto de estar con ustedes. Muchas bendiciones para todos. Gabriel, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Gracias, pastor. La verdad, bendecido, alegre de seguir compartiendo y estudiando la lección juntamente con ustedes acá, con la hermana Mayra de nuevo. Y también los hermanos que nos permiten entrar hasta la comodidad de sus hogares a través de cada una de sus pantallas. Un saludo, hermanos. Que Dios les bendiga. Ustedes son parte también de esta iglesia, la Iglesia del Aire, y cada día están también escuchando esta lección. Así que estoy muy alegre, que rápido ha pasado el tiempo, ya se fue un mes, iniciamos otro mes ya con la ayuda de Dios, y cada día podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Quiero aprovechar para decirle a la audiencia que tenemos en Colombia que se mantengan en contacto con nosotros para que, pues en alguna manera, también sean parte del proyecto que estamos por iniciar allá, como es el establecimiento de un centro de estilo de vida y que debe comenzar de la nada. Debe comenzar primeramente obteniendo recursos y luego procediendo a ir usando esos recursos sabiamente en la propiedad que ya muy pronto diremos cuando esté a nombre del ministerio. Hemos nombrado una directiva allá en Colombia y el presidente de nuestra fundación es el hermano John Jairo, y el teléfono de él para que los colombianos puedan tener contacto con él es más 57 310 41 74 110. No sé cómo se dirá este número por allá, pero lo estoy tomando directamente del WhatsApp del hermano. Más 57 y luego 310 41 74 110. Ese es el número de teléfono del hermano John Jairo, el presidente de nuestra fundación en Colombia, para que ustedes puedan contactarse con él y les dé algunos detalles de tal vez el terreno, porque él ya lo fue a mirar. Y luego tenemos también nuestra secretaria, que es nuestra hermana Adriana. Se lo voy a dar también el número de ella, Adriana Herrera Díaz. El teléfono de nuestra hermanita es más 57 314 83 51 252. Ahí está un número de teléfono también de la hermana Adriana Herrera Díaz. Repito, más 57
314-83-51-252. Y con este servidor deben también tener contacto para poder tenerles al tanto de nuestra fundación allá en Colombia. Bueno, hermanos y hermanas, recuerden que nuestro proyecto misionero en Colombia será en el departamento de Caldas, en el municipio de Río Sucio, en la vereda Palermo, para algunos que han estado preguntando en qué parte. Y como siempre he dicho, estos proyectos, tanto el de México como el de Colombia y aquí en Estados Unidos, solo son posibles en la medida en que Dios los bendiga económicamente con recursos que vengan de hijos e hijas que se sienten atraídos o se sienten identificados con este ministerio. Y por eso en la pantalla ponemos las maneras de cómo usted puede participar, de cómo usted puede enviar aquí diezmos, ofrendas, donaciones, primicias, para que todos estos proyectos misioneros se hagan realidad. Esperamos que hoy no sea la excepción y que Dios nos bendiga, que abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde en la medida en que los corazones de los que oyen se dejen tocar por el Señor. Gracias de antemano por su apoyo. El número 214-881-4029 es para comunicarse conmigo y poder darle más detalles, y el WhatsApp más 1-214-881-4029 para tener contacto también por esa plataforma. Oramos, ¿qué les parece, hermanos, para el estudio de hoy? Voy a pedirle a mi hermana Mayra Dimas que haga la oración. Querido Dios, muchas gracias porque nos has permitido una vez más estar aquí, Señor, para juntos seguir aprendiendo, seguir recordando, seguir siendo instruidos en tu palabra. Ayúdanos para que podamos ser fieles, para que así como los patriarcas, como aquellos que se mantuvieron firmes y fueron de gran bendición para la humanidad, que nosotros también, Señor, podamos aprender y podamos tomar esos ejemplos de que si todos estos hombres pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Ayúdanos, por favor, y que podamos siempre hacer todo de buena manera, de buena gana, con amor, porque tú nos amaste primero. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nosotros hemos mirado cómo la lección ha traído como título para la semana el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y si hay un relato que nos habla anticipadamente de el que vendría aquí a hacer realidad ese Evangelio, si hay un relato es ese que aparece en el Antiguo Testamento relacionado con Abraham y su hijo. Por eso es que se llama el Evangelio en el Antiguo Testamento la lección, porque nosotros vemos que el Evangelio es la solución al problema del pecado. Habiendo visto ayer que el pecado es transgresión de la ley y que todos en alguna manera pues hemos pecado porque todos la hemos transgredido, nosotros miramos, hermanos, que lo que necesitamos como solución a eso es el Evangelio de Jesucristo. Es decir, el poder de Dios obrando en nosotros para perdonarnos y también para restaurarnos, para reconciliarnos con Dios. En la lección de hoy, bajo el subtema el Padre de los fieles, ¿qué les parece si miramos a Abraham? Y de entrada miremos por qué razón este hombre es conocido como el Padre de los fieles. Gabriel. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9. ¿Por qué Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, es conocido como el Padre de los fieles? ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo
que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, es conocido como el padre de los fieles? Porque Abraham creyó verdaderamente en Dios. ¿En quién puso su confianza y toda su fe? Solamente en Cristo Jesús. Amén. No cabe duda, hermanos, de que Él fue justificado, Él fue perdonado en la medida en que confió. Confió en el Salvador. Abraham fue salvado por fe, como nosotros somos salvados por fe. ¿Fe en quién? En Cristo. La gracia de Jesús alcanzó a Abraham. El Evangelio alcanzó a Abraham. Y qué interesante que también de él, de sus entrañas, de sus lomos, de su descendencia, nacería humanamente aquel que haría posible que la gracia fuera para nosotros, hermanos, disponible, estuviera disponible, y que también con ese evangelio de buenas nuevas de salvación nos alcanzara. Abraham tuvo una prueba bastante difícil, pero salió él adelante en la medida en que confió en el Señor. ¿De qué estábamos hablando cuando hablamos de la prueba de Abraham, hermana Mayra? Sí, aquí en Comentario Bíblico Adventista nos dice: la prueba de Abraham fue la más rigurosa que pudiera haberle sobrevenido a un ser humano. Si hubiese fracasado en ella, nunca hubiera pasado a la posteridad como el padre de los fieles. Si se hubiera desviado de la orden de Dios, el mundo hubiera perdido un ejemplo inspirador de fe y obediencia, sin reservas. Se dio la lección para que brillara a través de los siglos, a fin de que aprendamos que nada es demasiado precioso como para negarlo a Dios. Cuando consideramos que cada don es del Señor para ser usado en su servicio, nos aseguramos la bendición celestial. Devolved a Dios las posesiones que os confió, y más os será confiado. Retened vuestras posesiones para vosotros mismos, y no recibiréis ninguna recompensa en esta vida, y perderéis la recompensa de la venidera. También en Profetas y Reyes, en la página 26, nos dice lo siguiente: el sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo atrás como lugar consagrado. Allí era donde Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Ahí Dios había renovado con Abraham el pacto de la bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana sería liberada por el sacrificio del Hijo del Altísimo. Vemos aquí como ese padre de los fieles que se le conoce, como ese patriarca, tuvo esa prueba que dice que fue la más rigurosa de todas las que tuvo. Pero gracias a nuestro Dios, que pudo vencer, pudo pasar esa prueba, y ahí él se convierte en ese padre, padre de la fe, como se le conoce, pero que si él hubiera fracasado, dice, nunca hubiera pasado a la posteridad como ese padre de todos los fieles. Así que aquí nosotros podemos tener ese ejemplo inspirador, ese ejemplo de fe, ese ejemplo de obediencia a Dios, y vemos cómo pues eso también traía lecciones, que más adelante también lo vamos a mirar, cómo todo eso tenía también un significado, y Abraham comprendió más plenamente el plan de salvación, el plan de redención, y ahí donde se hizo el templo, ahí es donde Abraham mismo había hecho ese sacrificio que Dios le había pedido. Así que en Abraham, hermanos, nosotros hemos alcanzado la bendición, porque de Abraham nació Jesús. Dios se humanizó. Dios, en uno de los descendientes de Abraham, se encarnó. Y en ese sentido
alcanzamos todos la bendición, porque el que se encarnó, o sea, Jesús, lo hizo para salvarnos a todos en la medida en que aceptemos su sacrificio. Como la promesa de la simiente muestra la predicación del Evangelio incluso en el tiempo de Abraham, hermana Mayra. Hay 2 citas aquí, le hace usted la primera y luego tú, Gabriela, la siguiente. Sí, vamos a buscar ahí en Génesis, capítulo 22. Versículos 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Pues aquí vemos, como estaba diciendo el pastor, cómo nosotros, por medio de Cristo, por medio de ese sacrificio, por medio de Abraham, ahí viene esa descendencia, y nosotros ahora también disfrutamos de esa redención, porque Abraham creyó, porque él aceptó el llamado que Dios le hizo. Recordemos que él venía de un pueblo que su entorno era el paganismo, la idolatría, pero sin embargo Abraham creyó a Dios y él fue fiel a él. Y así como él obedeció, vemos nosotros que estaban estas bendiciones y es alcanzado también ahora para nosotros si también seguimos el ejemplo que tenía Abraham de aceptar este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. ¿Y Gálatas qué dice? Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 3, 16, nos dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, vemos que la promesa de la simiente muestra la predicación del Evangelio todavía incluso en el tiempo de Abraham, que vemos que dice todavía que pues generación en generación iba a ir pasando este evangelio y que pues sería la simiente de Abraham sería grande. Por contar las estrellas que son incontables, así iba a ser también. Así que a Abraham se le fue mostrado el evangelio en ese acto, como dije, de ofrecer a su hijo, porque así también, hermanos, Jesús sería ofrecido y en él nosotros seríamos salvos. Qué interesante que la simiente de Abraham es Cristo, y como Isaac iba a ser sacrificado, Cristo sí fue sacrificado. Isaac era anticipadamente un símbolo de lo que Cristo haría, solo que Isaac no fue sacrificado porque Dios le dijo a Abraham: no lo hagas, ya me demostraste que sí. Justamente, hermanos, Dios como Padre, dice, para que lo entendamos, envió lo más preciado, lo más amado a su Hijo para que Él viniera a morir por nosotros. Pero Abraham, hermanos, creyó a Dios en lo que le dijo, que de su familia, todas las familias de la tierra alcanzarían la bendición. Lee, por favor, Gabriel, la cita que viene a continuación del don de profecía. Nos dice así: este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22, 18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe
la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham dice que también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Y creo que más claro y explicado el espíritu de profecía no lo pudo haber hecho así como está aquí. Pero ¿por qué Abraham, hermana Mayra, fue elegido como receptor del Evangelio y muchos otros en su tiempo no lo fueron? Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos que él fue elegido, porque Abraham fue elegido como receptor del Evangelio y muchos otros en su tiempo no lo fueron. Vemos aquí que él estuvo dispuesto porque oyó a Dios, escuchó su voz, él obedeció a la voz del Señor, obedeció sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, todo lo que Dios mandaba, todo lo que Dios requería como ese hijo, él fue obediente al Señor. Y él es ahí como el Señor trabajó y pudimos nosotros ahora tener ese ejemplo y nosotros, igual que él, podemos seguir. Hay muchas personas que no quieren obedecer lo que Dios manda, no quieren hacer su voluntad, pero él estuvo dispuesto y nosotros lo podemos ver aquí en toda la historia que se habla de él y todavía en el Nuevo Testamento pues se sigue mencionando. Y Santiago 2, 19 al 24, Gabriel, por favor. Nos dice en este libro de Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vemos acá nuevamente en estos versículos que acabamos de leer que Abraham fue elegido por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe, confiaba, creía en Dios y, como dice, le fue contado por justicia. Pero algo muy interesante que estamos viendo aquí, que la fe sin obras dice que es muerta. Y al final del versículo 24 decía que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que qué importante es tener la fe, pero a la hora que nosotros realizamos las obras, tener esa fe y la confianza que Dios es el que va a obrar. Nosotros solamente seremos los instrumentos que Él utilice para realizar estas obras. Cierro, hermanos, leyendo que Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque sus obras comprobaron el carácter de su fe y su fe le fue contada por justicia. Dice el comentario de Elena White, tomo 7, página 948. De esta manera hemos visto que el Evangelio le llegó a Abraham. En el Antiguo Testamento, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, le fueron presentadas a Abraham y él aceptó dicho Evangelio. Él tuvo fe en ese Evangelio, que no es otra cosa que la salvación por gracia a través de Jesucristo. Él aceptó por fe que eso era para él, que eso a él le era pues una bendición, porque le perdonaba sus transgresiones, le justificaba. Así, hermanos, él vino a constituirse ahora en el Padre de los fieles, porque Dios precisamente por eso lo bendice, y de su descendencia llega Cristo aquí para ser ahora nuestro sustituto, el que muere por nosotros. Pero miren ustedes, el Evangelio en el Antiguo Testamento, allí Abraham lo alcanza
y lo recibe este siervo y es justificado. Yo creo que este día es un buen día para que nosotros también aceptemos el Evangelio de Dios, aceptemos las buenas nuevas de salvación, aceptemos la justicia de Cristo en nuestra vida, aceptemos su perdón, aceptemos, hermanos, que Jesús sea nuestro Salvador, recibámoslo, abrámosle el corazón, permitamos que su justicia nos sea acreditada, de tal manera que aparezcamos ante Él completamente perdonados. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que eso que sucedió con Abraham suceda con nosotros en la medida en que cada uno lo quiera y lo necesite. Y yo estoy seguro que todos lo necesitamos, así que vamos a orar por eso. Oh Padre Celestial, nosotros te agradecemos que también como Abraham nos hayas alcanzado con tu Evangelio, que también a nosotros, Señor, las buenas nuevas de la salvación nos hayan alcanzado donde estábamos. Hoy nos gozamos y sabemos por la fe en que a través de ese Evangelio nosotros hemos sido salvados, perdonados, justificados. Oh Señor, en esta hora te rogamos que perseveremos en tu Evangelio, que perseveremos en tu gracia, que perseveremos, Señor, en esa salvación tan grande que proveíste para nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque de los tiempos antiguos, como fueron en los días de Abraham, ya así salvabas a la raza humana, presentándote como el Salvador, presentándote como el que justifica, como el único que perdona. Oh Padre, Abraham te aceptó, Abraham te recibió y nosotros queremos hacer lo mismo. Así que te abrimos el corazón y te decimos, ven a nuestra vida. Toma, Señor, control de nosotros. Entronízate en nosotros y gobiérnanos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.